Imaginen una granja aislada en la quietud de la campiña bávara, un lugar donde el silencio era roto solo por el viento y donde la vida transcurría con la simpleza del campo. Pero ese silencio en 1922 fue roto por algo terrible, algo que aún hoy nos estremece. Estamos hablando, claro, de los asesinatos de Hinterkaifeck. Usted nos ha traído la crónica de este enigma, un artículo de Wikipedia que detalla un crimen que parece sacado de una pesadilla. Un crimen que, debo añadir, ha generado más preguntas que respuestas. Un rompecabezas donde cada pieza que creemos encajar solo revela nuevas y más inquietantes incógnitas. Exacto. Y en esta inmersión profunda nos convertiremos en detectives del pasado. Exploraremos los oscuros eventos de esa noche, las señales que la precedieron y las múltiples teorías que han intentado sin éxito explicar lo sucedido. Al final, usted tendrá las piezas para formar su propia hipótesis sobre Hinterkaifeck. Una pequeña granja, ubicada entre Ingolstadt y Schrobenhausen. Un lugar que no era precisamente un hervidero de actividad, ¿verdad? 6 vidas brutalmente cegadas. Y un arma, tan simple como brutal. Un pico o quizás una suela. 6 víctimas. Andreas Gruber, el patriarca de 63 años, su esposa Cecilia de 72, su hija viuda Victoria Gabriel de 35 y sus 2 pequeños, Cecilia de 7 años y Joseph de apenas 2. Y por supuesto, la nueva ama de llaves, Maria Baumgartner de 44 años, quien llegó a la granja sin saberlo en el mismo día de la tragedia. Hinterkaifeck. El hombre en sí mismo evoca un cierto aislamiento, ¿no cree? No era un nombre oficial, sino más bien una descripción. La granja detrás de Kaifeck. Una granja oculta en el bosque, como si presagiara los oscuros secretos que pronto albergaría. Semanas antes de la tragedia, Andreas Gruber contó a sus vecinos algo escalofriante. Huellas en la nieve que llegaban desde el bosque hasta la casa pero que no regresaban. Pisadas inexplicables en el ático. Un periódico que nadie reconoció aparecido en el porche. Y para colmo, las llaves de la casa desaparecidas. Pequeños detalles, incidentes aparentemente sin importancia, pero que juntos crean una atmósfera de inquietud. La sensación de una presencia invisible acechando a la familia. Como un juego macabro donde las reglas se desconocen y el peligro aumenta con cada movimiento. Y hay más. 6 meses antes de los asesinatos, la anterior ama de llaves abandonó la granja. Decía que la casa estaba embrujada, que escuchaba voces y ruidos extraños. Y luego llega Maria Baumgartner el mismo día de la masacre buscando un nuevo comienzo. La ironía es casi insoportable, ¿no? Lo que me intriga es esta secuencia de eventos. No es un solo incidente, sino una serie de señales como si algo terrible se estuviera esperando el momento para desatarse. La noche de los asesinatos, la oscuridad se convierte en cómplice. La hipótesis más aceptada es que Andreas, Cecilia, Victoria y la pequeña Cecilia fueron atraídos al granero, uno por uno. Allí los asesinaron. Luego, el asesino, o los asesinos, entraron a la casa y acabaron con la vida del pequeño Joseph en su cuna y de Maria Baumgartner en su habitación. Es difícil siquiera imaginar el horror de esa noche. Solo podemos especular sobre lo ocurrido. Pero el hecho de que los asesinatos se llevaran a cabo en 2 lugares distintos sugiere un plan, una cierta metodología. No fue un acto impulsivo, sino algo premeditado, ¿no cree? Pasaron días antes de que alguien sospechara que algo andaba mal. El martes 4 de abril, el cartero notó que el correo se acumulaba. Un mecánico trabajó en la granja durante horas sin ver a nadie. La pequeña Cecilia no fue a la escuela. La granja aparentaba funcionar con normalidad. El ganado alimentado, las vacas ordeñadas, una fachada de tranquilidad tras la cual se ocultaba un horror indescriptible. ¿Quién hizo esas tareas? ¿Por qué? Intentaban ganar tiempo. 3 vecinos, preocupados por la inusual ausencia de la familia, se acercaron a la granja y se encontraron con la pesadilla. En el granero, los 4 cuerpos, apilados y cubiertos de paja. En la casa, los cuerpos sin vida de Joseph y Maria Baumgartner. La brutalidad de los asesinatos es innegable. Pero hay un detalle que me perturba. La forma en que los cuerpos fueron cubiertos. Un intento de ocultar el crimen. Un gesto de respeto. Un ritual macabro. La policía de Múnich se encontró con una escena del crimen alterada. La curiosidad de los vecinos había contaminado la escena. Las autopsias revelaron que la causa de muerte fueron golpes contundentes en la cabeza, probablemente con el pico o la suela encontrados en la granja. Incluso, en un intento desesperado por encontrar respuestas, las cabezas de las víctimas fueron enviadas a clarividentes. Las autopsias revelaron detalles escalofriantes. Victoria tenía marcas de estrangulamiento, lo que sugiere una lucha, un enfrentamiento más personal, y la pequeña Cecilia fue encontrada con mechones de su propio cabello en sus manos, una imagen terrible del miedo que debió sentir en sus últimos momentos. Los cuerpos en el granero estaban cubiertos de heno. Maria Baumgartner fue encontrada bajo las sábanas. Y el pequeño Joseph estaba tapado con la falda de su madre, Piedad. Remordimiento, o una pieza más en un rompecabezas macabro que no podemos comprender. La cronología de los hechos también es confusa. Se estima que los asesinatos ocurrieron el viernes, pero se vio humo saliendo de la chimenea durante el fin de semana. Había comida recién preparada, y una de las camas parecía haber sido usada.
quien estuvo en la granja después de la masacre. Esa presencia invisible actuando en la sombra es uno de los aspectos más inquietantes de este caso. La familia Gruber no era pobre, pero el dinero y las joyas estaban intactos. El robo no fue el móvil. Si no fue por dinero, ¿qué desencadenó semejante brutalidad? Ahí radica el misterio. Y las teorías, por supuesto, no han tardado en aparecer. Uno de los primeros sospechosos fue Lorenz Schlittenbauer, un hombre que pretendía a Victoria y que curiosamente formó parte del grupo de búsqueda. El perro de la familia le ladraba con furia. Un testigo lo describió extrañamente tranquilo ante la escena del crimen y con un conocimiento inusual de la granja. Fue interrogado, pero no se encontraron pruebas suficientes para incriminarlo. Schlittenbauer es una figura enigmática, ¿no? Su comportamiento, según los testimonios, era sospechoso, frío ante la tragedia, o un asesino ocultando su culpa. Otra teoría apunta a Carl Gabriel, el esposo de Victoria, dado por muerto en la Primera Guerra Mundial, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Regresó para vengarse al encontrar a su esposa con otro. ¿Era él el asesino de Hinterkaifeck del que se hablaba en la posguerra? La posibilidad de que Carl Gabriel estuviera vivo añade un elemento de drama pasional, pero no hay pruebas de que sobreviviera a la guerra. Es una teoría romántica, pero poco probable. También se investigó a Joseph Bertel, conocido como el panadero loco, un hombre que escapó de un hospital psiquiátrico y era sospechoso de otro asesinato. Hubo avistamientos sin confirmar en la zona. Un vagabundo violento que encontró refugio en la granja y desató su furia. Bertel encaja en el perfil de un asesino impulsivo y violento. Pero, como en los casos anteriores, no hay pruebas que lo vinculen con los asesinatos de Hinterkaifeck. La Alemania de 1922 era un polvorín político. ¿Podría Hinterkaifeck haber sido un escondite para extremistas? Y la masacre una venganza política. Es cierto que el contexto político de la época era convulso, pero no hay nada que vincule a la familia Gruber con ningún grupo político. Es una posibilidad, pero sin fundamento. La policía interrogó a más de 100 sospechosos. Un mecánico, Albert Hofner, no fue interrogado hasta 1933, 11 años después del crimen. En 1986 se reabrió el caso con nuevas pistas, pero no se llegó a ninguna conclusión. Es sorprendente, ¿no? La ineficiencia de la investigación inicial es desconcertante. ¿Por qué tardaron tanto en interrogar a Hofner? Esas omisiones, esas preguntas sin respuesta, solo añaden más misterio al caso. En 2007, estudiantes de la Academia Policial de Baviera revisaron el caso con técnicas modernas. Su conclusión fue que, con la falta de pruebas y la pérdida de información crucial, es prácticamente imposible resolver el caso. Lo interesante es que esos estudiantes identificaron a un principal sospechoso, pero decidieron no revelar su nombre por respeto a los familiares. Un último secreto en un caso lleno de ellos. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué mantener su identidad en secreto? Las víctimas fueron enterradas en Weihofen. Sus cráneos, lamentablemente, se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. La granja fue demolida y en su lugar se construyó un pequeño memorial. Una historia que se niega a morir, que ha inspirado libros, películas y hasta música. Es un caso que nos fascina y nos horroriza. La falta de respuestas definitivas nos deja con una sensación de vacío, de injusticia. Y así termina nuestra inmersión en el misterio de Hinterkaifeck. Usted ha escuchado las pistas, las teorías, las especulaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué cree usted que pasó? ¿Qué sombra le parece más oscura en esta historia? Hinterkaifeck nos recuerda que la oscuridad puede acechar en cualquier lugar y que la búsqueda de la verdad puede ser un camino largo y tortuoso, lleno de callejones sin salida. Piensa en esas huellas en la nieve que llegaban a la granja pero que no regresaban. ¿Quién las dejó? ¿Qué secreto se esconde tras ellas? Sigue esa presencia invisible acechando en algún lugar esperando ser descubierta. No olvides darle un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.